Perfecto, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias desde la red de jóvenes UPLA y al igual del movimiento Creo, a Jóvenes Creo y del movimiento del Partido Centro Democrático de Colombia, quienes nos han permitido tener este espacio la noche de hoy. Un gusto a todos los presentes. Informamos que esta reunión no solo está siendo grabada, sino que además la estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de la red de jóvenes UPLA y de jóvenes Creo. Bienvenidos todos el día de hoy a este importante evento donde tenemos además una gran invitada para todos nosotros. Antes de dar inicio, quisiera darle la palabra a Juan Pablo Hidalgo, presidente de Jóvenes Creo Ecuador, para que pueda dar igualmente la bienvenida. Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Fernando. Realmente para nosotros es un placer y un honor tener la noche de hoy a la senadora Paola Holguín. Queremos escuchar de primera fuente la realidad que está viviendo un gran líder regional, ¿por qué no? Un líder mundial. Fue una persona que ha trascendido a nivel de la historia política. Y también aprovecho saludar a amigos como Santiago Orozco, que lo he conectado, a Julián, a Juliana. Realmente conversábamos antes de iniciar en la transmisión con la senadora y con Juan Fernando, que hay que darle sentido a las cosas. Pertenecemos a una red en la cual nosotros debemos ser solidarios cuando los ataques vienen desde la izquierda por querer desestabilizar, mentir y afectar la honra de grandes líderes regionales. Así que para mí es un placer recibirlos a los hermanos colombianos en la noche de hoy. Estamos gustosos de escucharlos y no se olviden de usar las redes sociales. Estamos como @jóvenes creo en todas las redes. Es importante comunicar para que la mayor cantidad de jóvenes, de personas conozcan la verdadera historia de lo que está sucediendo con nuestro gran líder Álvaro Uribe del hermano país de Colombia. Así que un placer, Juan Fernando. Bienvenida, senadora Paola Holguín. Bienvenido, hermanos colombianos. Y saludo a todos los jóvenes, creo que están conectados en el Zoom y a través del Facebook. Perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo. Igualmente extendemos la bienvenida y el saludo a los jóvenes de diferentes países y partidos de la red de la Unión de Partidos Latinoamericanos que están presentes. Quisiéramos ahora darle la bienvenida a nuestra invitada, a la senadora Paola Holguín. Ella es experta en seguridad y tiene como corriente política el uribismo. En el año 2009 fue parte del equipo asesor del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, electa senadora para el periodo 2014-2018 y reelecta en las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018, donde en lista abierta obtuvo la segunda votación más alta que posee justamente el Partido Centro Democrático en el Senado después del expresidente Álvaro Uribe. Ha sido conferencista en distintos espacios nacionales e internacionales, donde también ha recibido varios reconocimientos por su labor y trabajo. Así que, senadora, es un gusto para nosotros tenerla esta noche para justamente tratar algo tan importante como el caso del expresidente Álvaro Uribe, mitos y realidades. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Juan Fernando, doctor Juan Pablo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los jóvenes del movimiento Creo, a los jóvenes de UPLA, a todas las personas que nos acompañan hoy en este foro y en la transmisión por Facebook. Yo les decía al comienzo al doctor Juan Fernando, asambleísta que tuve el privilegio de conocer hace mucho tiempo, que para nosotros estos espacios son muy importantes, porque lo que está pasando en Colombia no se trata solo de la defensa de un expresidente o la defensa de un partido político. Se trata de la defensa de los valores democráticos, se trata de la defensa de la institucionalidad, se trata de la defensa de temas como el debido proceso y las garantías mínimas que en cualquier país democrático se le deben otorgar a los ciudadanos. Esto hace parte de una gran arremetida que desde hace muchos años traen ciertos sectores de la izquierda radical, de la FARC. Hoy pareciera que estamos padeciendo una especie de venganza criminal de aquellos a quienes el expresidente Uribe combatió en el marco democrático con apego y respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Yo les agradezco a todos las manifestaciones generosas que han tenido con el presidente, el respaldo y la solidaridad con él,
con el pueblo colombiano. Estos son momentos difíciles, pero el expresidente Uribe nos enseñó siempre que Colombia no es una causa perdida y por difíciles que sean los tiempos, pues nosotros estaremos aquí para dar la lucha con él por la democracia, por las libertades y contra el narcoterrorismo que azota al país y a la región. Lo ha dicho el presidente Uribe, en libertad o en la cárcel, va a luchar contra la infamia y por la libertad de Colombia. Para ponerlos un poco en contexto, el proceso actualmente cursa en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que vale la pena recordar que durante la época en que el expresidente Uribe era el primer mandatario en Colombia, empezó una especie de confrontación con la Corte que se dio por una situación muy delicada, y es que cuando se estaban haciendo investigaciones sobre narcotraficantes y sobre paramilitares en Colombia, esas investigaciones en muchos casos llevaron a algunos magistrados que en su momento tenía la Corte. Ahí empezó una especie de choque, donde esta Corte además terminó llevando a la cárcel a muchos funcionarios del gobierno de Uribe, y en grabaciones que se conocieron a través de medios de comunicación, ellos mismos afirmaban que esos tenían que ser juicios políticos y no jurídicos. Desde ahí empieza la persecución. ¿Qué ha pasado y cómo empieza específicamente este proceso? El expresidente Álvaro Uribe Vélez conoció en 2012 unas pruebas, unos testimonios de personas que decían que el senador Iván Cepeda estaba yendo a cárceles en Colombia y fuera del país a buscar testigos y hacer ofrecimientos para que testificaran en contra del expresidente Álvaro Uribe y su familia. El presidente inmediatamente puso eso en conocimiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. En 2013 llegan nuevas pruebas que el presidente también entrega a la Corte Suprema de Justicia. Y en febrero de 2018, la Corte decide archivar, a través del magistrado Barceló, archivar el proceso de denuncia que había del expresidente Uribe contra el senador Iván Cepeda, aduciendo que todos los testimonios que había se trataban de ayudas humanitarias del senador Iván Cepeda a la cárcel, a los presos. Habían testimonios donde hablaban de ofrecimientos que él iba a hacer, de dineros que pagaba familia de presos a través de una ONG, que es el Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Entonces usaron todo esto para justificar lo que él hacía en las cárceles y decidieron archivar el proceso, pero no contentos con eso, a través del abogado Reinaldo Villalba del colectivo José Alvear, que es un abogado muy cercano a Cepeda, decidieron denunciar al expresidente Uribe. Entonces, de 2002, el proceso duró de 2002 a 2018 contra Cepeda, se archiva, y en ese mismo año el expresidente Uribe pasa de denunciante a denunciado. Y se abre un proceso contra él, supuestamente porque el señor Juan Guillermo Monsalve le habría reportado al senador Iván Cepeda que era objeto de actos para manipular su testimonio. Es importante también conocer que este proceso ha tenido muchos temas polémicos. Por ejemplo, el tema de que el expresidente Uribe recibió información donde le decían que la Corte había empezado esta investigación contra él. Él envió derecho de petición. El proceso se inició en febrero de 2018. En mayo de ese año, el expresidente envió un derecho de petición a la Corte para saber si estaba siendo investigado y si estaban interceptados él y personas cercanas a su círculo. La Corte no respondió. Luego se empiezan a filtrar temas del sumario del proceso. Y entonces en junio 27 el expresidente Uribe nuevamente envía un derecho de petición a la Corte para saber si estaba investigado y para solicitar ser escuchado en versión libre. A él no le respondieron, y solo un mes después, en julio, unos pocos minutos antes de ser llamado a indagatoria,
le informan que efectivamente él estaba siendo investigado, que va a ser llamado a indagatoria, y a los pocos minutos en rueda de prensa anuncian la indagatoria a la opinión pública. La primera preocupación es por qué la Corte le ocultó al presidente que lo estaba investigando, y la segunda, por qué no le permitió le permitieron ser escuchado en versión libre, sabiendo que eso es un derecho que forma parte del debido proceso, un derecho de la defensa. Luego viene otro tema preocupante, y es que esta misma Corte, a través del magistrado Barceló, de manera ilegal interceptó por 22.000 horas llamadas, comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué decimos que las interceptaciones son ilegales? Primero, porque en ese momento la Corte estaba siguiendo un proceso contra un representante, Nilton Córdoba. El magistrado Barceló dice que lo interceptan porque cuando es interrogado en la Corte Nilton, él en vez de dar su teléfono, da el teléfono del presidente Uribe. Después, bajo juramento, en esa Corte, Nilton dice que él jamás entregó el teléfono del expresidente Uribe y que cuando le preguntaron el número, pues él dio su propia línea telefónica. Adicionalmente, una empresa telefónica en Colombia le había certificado al magistrado que la línea pertenecía al expresidente Uribe. Y uno de los investigadores del CTI, que era el encargado de la interceptación, también le informó al magistrado que la línea no pertenecía a Nilton Córdoba, que era la orden de interceptación, que era el proceso que se estaba adelantando, sino que pertenecía al expresidente Uribe, y a pesar de eso, por más de 30 días mantienen la interceptación ilegal contra el expresidente Uribe. Eso representa varios problemas. Lo primero es que sabemos que en derecho no puede formar parte de un proceso una prueba que se obtuvo de manera ilegal. Pero adicionalmente, esta prueba que pertenecía a un proceso que se seguía contra Nilton Córdoba, la Corte decide usarla como prueba en 3 procesos más. Otra cosa que a uno le preocupa es la celeridad que en su momento se presentó con este caso. Yo les decía al comienzo, cuando el expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda, de 2012 a 2018 pasaron 6 años en el proceso que termina en archivo. Sin embargo, cuando se hace la denuncia contra el expresidente Uribe, cuando Villalba hace la denuncia, en menos de 24 horas empieza el proceso, la investigación, en menos de 24 horas se radica en la fiscalía el proceso, como todo el tema de investigación, y se envía a la cárcel un investigador del CTI para que vaya a escuchar la versión de Monsalve. Otra preocupación que uno tiene en este proceso, el tema del señor Juan Guillermo Monsalve. ¿Cuál es el testimonio del señor? Este señor es una persona que está condenada a 40 años de cárcel por concierto para delinquir, secuestro extorsivo, porte ilegal y uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas por unos hechos ocurridos entre 2006 y 2008 en Caquetá, cuando pertenecía a una estructura criminal denominada Los Rastrojos. Este señor no fue beneficiario de Justicia y Paz, pero quería ser beneficiario de la JEP, que recuerden que es el tribunal que se instauró a raíz del proceso de La Habana para el tema de la FARC. Las primeras declaraciones de Monsalve contra el expresidente Uribe son en 2011, a través de un video que firma en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Este video lo revelan en ese momento. Cepeda es el que consigue el video y Cepeda lo hace a través de un abogado cercano, muy cercano a él, un abogado también cercano a la senadora Piedad Corto. En 7 ocasiones la fiscalía le pidió a Monsalve se le pidió a Monsalve en la corte que declarara. Él dijo que no declaraba si no lo trasladaban de cárcel y que no podía trasladar hasta que no le dieran unos beneficios jurídicos que le habían prometido. Finalmente, ¿qué fue lo que declaró Monsalve? Él declaró que vivió en la finca Guacharacas
de 1986. Esta finca era finca de propiedad de la familia del expresidente Uribe. Recuerden estas fechas. Él dice que vivió allí del 86 al 94 y luego de finales del 96 al 99 más o menos. Dice que él nunca vio al expresidente Uribe en la finca, que él a quien vio fue a su hermano Santiago, que se reunían allí para conformación de grupos paramilitares y que él lo vio más o menos en 1998 o 1999. Esto es mentira porque la finca se vendió en 1996. Después de que se vendió, nadie de la familia Uribe Vélez volvió a pisar esa finca. Y Monsalve dice que lo vio en el 98-99. También es importante aclarar que Monsalve es una persona que hoy tiene 42, 43 años y que era muy pequeñito cuando dice que vivía en esa finca. Uno encuentra que hay una serie de inconsistencias en el testimonio de Monsalve, pero casualmente también que el abogado de Monsalve, recuerden este nombre, es el abogado Carlos Arturo Toro, el mismo que es de varios procesos que terminan vinculados al expresidente Uribe, como el caso de Meneses, del montaje del hacker del señor Sepúlveda y de un criminal de apellido Sierra. Se acusa entonces al expresidente del tema de Monsalve. El expresidente nunca, recuerden esto, nunca se ha reunido con Monsalve. En cambio, el senador Iván Cepeda hizo 21 solicitudes de ingreso a la cárcel para reunirse con Monsalve. De las 21 hay trazabilidad de unas 10 reuniones que efectivamente se dieron en la cárcel entre Cepeda y Monsalve. Adicionalmente hay unos pagos a la familia de Monsalve hechos a través de la ONG que les mencionaba al comienzo, de solidaridad con presos políticos, a pesar de que él no es un preso político. Y adicionalmente, cuando a él lo presentan ante la JEP, para tratar de hacer que lo reciban y este tribunal y tenga beneficios, quien lo presenta es el abogado cercano a Cepeda y el abogado de alias Jesús Santrich de las FARC. La pregunta es, ¿por qué hablan de supuesta manipulación de Uribe a Monsalve cuando toda la evidencia fáctica lo que muestra que quien ha estado relacionado, que quien de alguna manera ha entregado recursos y ha buscado beneficios judiciales para Monsalve ha sido el senador Iván Cepeda? Viene el tema de Carlos Enrique Vélez, un ex paramilitar que ha dado siempre el mismo testimonio. El testimonio de Carlos Enrique Vélez es que Cepeda, abro comillas, lo contactó para tratar de joder a los Uribe. Este testimonio, dicen ellos, que es un testimonio manipulado, pero lo extraño es que este testimonio, este mismo ex paramilitar, lo dio el 1 de diciembre de 2016, recuerden esa fecha porque el proceso de Uribe empieza en febrero de 2018. Y ese testimonio él lo ha dado siempre, incluso antes de que se abriera un proceso contra el expresidente Uribe. Y el testimonio es el mismo, pero además la defensa nunca presentó este testimonio como parte del proceso. Otra preocupación que nosotros tenemos es que la defensa del expresidente Uribe pidió que se escuchara a varios paramilitares, varios exparamilitares que tenían la misma versión de presiones por parte del senador Iván Cepeda. En ese momento, la Corte decretó que tenían que ser escuchados alias Mancuso, alias El Tuzo Sierra y alias Monoleche. Nunca los llamaron, a pesar de que ya se había decretado que tenían que ser escuchados como testigos de la defensa. Y además, a la defensa nunca se le ha permitido interrogar a Monsalve. ¿Qué preocupación tenemos nosotros? El testimonio de alias El Tuzo Sierra se obtuvo en Estados Unidos en una cárcel a través de una investigadora que pertenecía a la CIA, que está certificada para recabar pruebas en procesos. Sin embargo, no la han querido escuchar ni a ella ni a alias El Tuzo Sierra. Ahí nosotros hemos visto que no se han escuchado los testimonios de quienes ha solicitado la defensa.
Otra preocupación y otra polémica. En esta sala de instrucción de la Corte Suprema que lleva el proceso, estaba la magistrada Lombana. A la magistrada no le permitieron participar en el proceso porque ella era oficial del ejército cuando el expresidente Uribe era presidente. Pero sí permitieron que decidieran dos magistrados que tenían un claro conflicto de intereses. Uno de los magistrados es el magistrado Reyes, quien trabajó con la esposa de Iván Cepeda en USAID. Es decir, tenía una relación laboral y al parecer también de amistad con la esposa del senador Iván Cepeda, que era contraparte de Uribe en este proceso. Reyes, además, fue denunciado por amenazar a un investigador de la Fiscalía que concluyó, después de adelantar la investigación, que el expresidente Uribe jamás había tenido conocimiento de estos hechos por los que está siendo juzgado, que él no tuvo nada que ver con eso. Sin embargo, a él no se declaró impedido y no planteó, pues no pasó nada con esa inhabilidad. La otra persona es el fiscal, el magistrado Alarcón, que también tenía un claro conflicto de intereses porque en procesos contra exfuncionarios del presidente Uribe se había declarado contraparte y víctima del presidente Uribe. Ahí hay un clarísimo conflicto de intereses. A pesar de eso, el magistrado Alarcón no se declaró impedido. Otra preocupación que tenemos es que unos periodistas denunciaron que el 3 de agosto, días antes de que se tomara la decisión, a las 12 de la noche, los magistrados se reunieron en un apartamento de la calle 85 con carrera 11 y 10A y de manera extraña, cuando toman la decisión, la terminan volteándose todas las votaciones anteriores y termina en una votación unánime de 5-0, donde deciden dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad de casa por cárcel contra el expresidente Uribe. Otra preocupación que nosotros tenemos ahí es que esta misma Corte, la Corte Suprema de Justicia, decidió que alias Jesús Santrich, narcoterrorista de la FARC, se tenía que defender en libertad, en un proceso que se seguía contra él por narcotráfico. Recordemos que cuando lo dejan en libertad, él escapa, se va a Venezuela y desde allí vuelve a alzarse en armas con alias Iván Márquez y alias El Paisa, y a través de un video terminan amenazando al pueblo colombiano. El auto para dejar en libertad a Jesús Santrich es un auto de 23 páginas que ustedes se pueden leer facilito. En cambio, para el expresidente Uribe elaboran un auto de 1554 páginas y un auto donde deciden privarlo de la libertad a pesar de que el expresidente Uribe obviamente no representa un peligro para la sociedad, siempre ha compadecido ante la justicia, no tendría cómo interferir en la investigación que se está llevando a cabo. A nosotros nos preocupa porque además esta sala de instrucción que le dictó la medida de prisión domiciliaria al expresidente Uribe no tiene en cuenta varias cosas. El presidente Uribe al día de hoy no ha sido ni acusado ni condenado. Nosotros estamos en una etapa preliminar del proceso. Sin embargo, le dictan esa prisión preventiva que algunos magistrados de la Corte Constitucional han calificado de ilegítima y desproporcionada. El otro problema era lo que yo les decía. Esta no ha sido una investigación integral y objetiva, porque no se han escuchado todos los testigos que inicialmente había decretado la Corte que tenían que escuchar y que eran parte de la defensa, porque además las 22.000 interceptaciones ilegales las metieron al proceso y ahí lo que se está haciendo es integrando una prueba que es ilegal e ilícita. El otro problema es que no se le ha permitido a la defensa interrogar a testigos que serían claves en este proceso y la sala de instrucción
termina avalando y valorando escuchas que por ley están prohibidas entre el investigado y los abogados y entre periodistas y la fuente, y eso se termina filtrando, violando el derecho a la reserva de la fuente que tiene la prensa. Una cosa terrible fue que el auto del 3 de agosto, de ese auto donde se decretaba la prisión domiciliaria contra el expresidente Uribe, compulsaron copias a varios testigos de la defensa y de esa manera, primero, en este momento de la investigación del proceso no se pueden compulsar copias, pero además, al compulsarlas solo a los testigos de la defensa, se está generando una presión indebida sobre quienes deberían poder testificar con tranquilidad y con todas las garantías. Hemos denunciado nosotros también dentro de este proceso la violación del derecho fundamental a la reserva. Por eso en su momento el expresidente Uribe, la defensa, la senadora Ruby Chagui, el representante Juan Espinal y yo presentamos una tutela a la Corte para exigir que se levantara la reserva sumarial. ¿Por qué lo hicimos? Porque ya la habían violado de manera selectiva e imparcial para tratar de afectar la imagen del expresidente Uribe, y al hacerlo violaron todos los fines que tiene la reserva sumarial, que es preservar la integridad de la investigación, que es darle seguridad a los intervinientes, que es el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al buen nombre, el derecho a la presunción de inocencia, la imparcialidad del juzgador, y esto no se estaba dando porque al realizar filtraciones tendenciosas de un proceso que tenía reserva sumarial, estaban generando en el imaginario o trataban de inducir a una supuesta culpabilidad del expresidente Uribe. ¿En qué estamos hoy? El expresidente lleva ya más o menos 15 días privado de la libertad. Él renunció el 18 de agosto a su curul en el Senado. Y hoy lo que estamos pidiendo es que su caso pase a la fiscalía como debía hacerse. ¿Por qué debe pasar el caso a la fiscalía? Porque al no tener el expresidente Uribe ya el fuero como congresista, su caso debe pasar a la justicia ordinaria. Además, porque este proceso no tiene relación directa ni indirecta con el cargo que tenía el expresidente como senador de la República. Hoy se reunió la sala de instrucción de la Corte, no llegaron a acuerdo. Nosotros estamos esperando que se logren varias cosas. Primero, que su caso pase a la justicia ordinaria. Dos, que se levante la reserva sumarial del proceso para que todos los colombianos y la comunidad internacional puedan tener conocimiento de todo el proceso. Y tres, que permita defenderse en este momento en una etapa muy inicial, porque él no ha sido juzgado, no ha sido condenado. De hecho, nosotros lo que pedimos es que se respeten las instituciones, que se respete que se respete la administración, la administración justicia como debe darse, que es una justicia de Uribe como de cualquier ciudadano. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Tenemos un problema en la transmisión, pero sí la estamos escuchando. Ya estamos retomando la señal. Perdón, es que se perdió la transmisión en un momento. ¿Me escuchan ahora? Sí, la escuchamos. ¿En qué punto quedamos, doctor Juan Fernando?
Les pedimos nos den unos minutos mientras retomamos. Perdón, les pido excusas porque parece que el internet está inestable y de repente quedó congelada. Pero les decía que la sala de instrucción hoy no llegó a ningún acuerdo sobre la decisión de quién es la autoridad competente para juzgar al expresidente. Nosotros insistimos en que la autoridad competente hoy es la Fiscalía General de la Nación. Esperamos que sea ella quien pueda continuar en este proceso para que el presidente pueda tener las garantías de un juicio con un juez imparcial, donde se respete el debido proceso y las garantías procesales que tiene cualquier ciudadano en un Estado de Derecho. Y les decía que lo que también estamos esperando es que le permitan defenderse en libertad. Yo creo que a grandes rasgos esto sería más o menos un barrido sobre el caso del expresidente Uribe. Como les decía yo al comienzo, nosotros hoy estamos haciendo un llamado a los colombianos y a la comunidad internacional para que nos ayuden con la veeduría sobre el proceso, porque creemos que es un proceso que ha sido, donde se han cometido muchísimas irregularidades, donde sistemáticamente se le han violado todos los derechos al expresidente Uribe. Y nosotros hoy tenemos una preocupación de fondo por el tema de la justicia, el Estado de Derecho y la democracia en Colombia. Por eso también, como partido, además de trabajar en este frente que para nosotros es urgente, que es la defensa del presidente Uribe, le estamos proponiendo al país, tal como lo hizo el expresidente, una reforma a la justicia a través de un proceso de referendo. Yo creo que para no hablar tanto yo sola, dejaría aquí para poder escuchar sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, senadora. De verdad es un honor para nosotros no solo poder escuchar de cerca la exposición sobre lo que hoy está ocurriendo y el punto donde hasta donde hemos llegado justamente en este sentido. Les informo a los miembros del panel que durante la transmisión les fuimos apagando en estos momentos las cámaras a varios de ustedes. Les pedimos disculpas, sino que fue justamente para poder garantizar la transmisión y una mejor ejecución. Igualmente, les solicitamos que cualquier pregunta que quieran hacer pueden levantar la mano o activar su micrófono para que puedan hacerla tanto a la senadora, así como leeremos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por interno. Entonces, adelante con las preguntas que puedan hacer. Ya vamos a proceder a leer las que están en Facebook y las que nos han enviado en privado. Una de las preguntas que nos hacen llegar a través del Facebook de Jóvenes Creo es, ¿se podría decir tras la exposición que entonces no hay ningún delito que hoy ataque directamente al expresidente? Varias cosas. La primera es que el expresidente nunca ha buscado testigos que hablen a favor o en contra de algún opositor político. La otra es que el expresidente Uribe lo único que ha denunciado y con pruebas es cuando le informan que están yendo a las cárceles a buscar personas con ofrecimientos para que hagan para que presenten falsos testimonios que traten de acusarlo. No existe una sola prueba, ni siquiera en las más de 22,000 interceptaciones que le hicieron al teléfono, donde él esté dando alguna instrucción que busque alterar la verdad. Eso es muy importante tenerlo presente. Y que el expresidente Uribe en su vida pública siempre ha acudido a los llamados de la justicia. Por eso nosotros hemos dicho, sin ningún temor, porque estamos completamente seguros de la inocencia del proceder del expresidente Uribe, que se levante la reserva sumarial y que se haga público todo el proceso. Perfecto, muchísimas gracias, senadora. Les informo que tenemos varias personas que han solicitado el derecho de palabra. Vamos a iniciar con Julián Peña. Adelante, Julián. Bueno, muy buenas noches, senadora. Qué bueno saludarla a esta hora, a todos los amigos de la red, de UPLA. Un abrazo muy grande. Mi nombre es Julián Peña, coordinador nacional de UNICED, desde aquí, desde Colombia.
Senadora, simplemente para preguntarle, porque imagínense, si el caso es difícil para entenderlo nosotros los colombianos y nosotros los uribistas que vivimos todo el día pendientes del presidente Uribe, yo creo que pues para los amigos de Latinoamérica debe ser más complicado. Pero senadora, yo quisiera hacer un poco una pausa sobre el testimonio de alias El Tuzo Sierra. ¿Por qué es tan importante ese testimonio? Porque de alguna u otra manera en el auto de 1554 páginas, que como bien la senadora mencionaba, eso es una locura, eso es un exabrupto en nuestra justicia colombiana, dicen en una parte que se pudo comprobar que el expresidente tenía una conversación, tuvo un contacto directo con el Tuzo Sierra. Sin embargo, en diferentes oportunidades, el mismo Tuzo Sierra ha explicado que jamás ha tenido ningún contacto con el presidente Uribe, que no lo conoce, que no tiene ningún conocimiento sobre él, y esto ha sido estudiado por investigadores de la CIA que también han podido comprobar que lo que dice el Tuzo Sierra es verdad. Yo creo que, senadora, de pronto que si usted pudiera regalarnos un panorama un poco más amplio sobre ese tema, sería muy bueno para explicarles aquí a todos los jóvenes latinoamericanos otra de las injusticias que se ha cometido contra el expresidente Uribe. Muchas gracias, senadora, y qué bueno verla. Muchas gracias, Julián. Sí, lo que dice Julián es cierto. Es extraño que la Corte no haya llamado al Tuzo Sierra a rendir testimonio después de que se había decretado que se tenía que tomar esa prueba. Liz Ruth es la investigadora de la CIA que fue a tomar el testimonio en la cárcel del Tuzo Sierra. El Tuzo Sierra lo ha dicho de manera reiterada, exactamente lo que dice Julián, que jamás se ha reunido ni lo ha contactado el expresidente Uribe. Y él mismo lo dice, yo no tengo nada que agradecerle a ese señor, yo estoy preso aquí en Estados Unidos porque él me extraditó cuando se estaba siguiendo el proceso con paramilitares. Y él dice, pero yo no voy a mentir, yo a ese señor nunca lo he visto, nunca me he reunido con él. En cambio, los congresistas Piedad Córdoba, Rodrigo Lara e Iván Cepeda sí vinieron a buscarme a la cárcel. Y el senador Iván Cepeda sí me hizo ofrecimientos para que testificara contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces eso es muy importante. De hecho, en internet pueden bajar la entrevista al Tuzo Sierra, él lo han entrevistado varios medios de comunicación, la entrevista que rindió también la investigadora que pertenecía a la CIA, Lisa Ruth, que fue la encargada, esta exagente de la CIA, de recoger el testimonio en la cárcel, pero además en esas reuniones estuvieron presentes abogados. Y recuerden que en Estados Unidos es muy grave el tema de falsos testimonios. Y hoy el Tuzo Sierra está en libertad. Y si él mintiera, podría perder todos los beneficios. Y él ha sido claro en su testimonio que nunca se ha reunido con el expresidente Uribe, que nunca lo ha buscado, contrario a lo que dice el auto de la Corte. Pero además su testimonio ha sido que a él quienes lo contactaron fueron los otros congresistas y fue el senador Iván Cepeda el que le hizo ofrecimientos para que testificara en contra del expresidente. Perfecto, muchísimas gracias, senadora. Tenemos varias preguntas y personas que han solicitado la mano, entonces voy a anunciar un poco el orden de palabra para que estén prevenidas las personas. Vamos a darle la palabra a Raúl Guzmán. Posterior a ello, vamos a darle la palabra a Jorge Barón, a Javier Ordóñez y algunas de las preguntas que nos están llegando vía Facebook. Entonces, adelante, Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches para la senadora Holguín. Mi nombre es Raúl Guzmán, como bien lo dices, aquí de la ciudad de Bogotá, líder de la localidad de Engativá. Doctora, yo tengo una inquietud. Al ver tantas irregularidades, comenzando que el proceso desde su inicio, con la interceptación de llamadas indebidas, prácticamente podemos aplicar una figura de nulidad del proceso. Estas garantías que no tenemos en la Corte Suprema de Justicia, ¿qué nos garantiza que en la Fiscalía tengamos unas garantías transparentes en el proceso del presidente Uribe? Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues Raúl, te digo la verdad, uno hoy no tenemos la capacidad de tener 100% certeza
pero ante tantas irregularidades que tiene el proceso en la Corte, ante la evidente persecución y la manera amañada en que se ha obrado en este proceso, pues lo que uno espera es que en la Fiscalía encontremos un juez imparcial. El expresidente Uribe lo ha dicho, nosotros lo único que queremos es que se sepa la verdad, toda la verdad, y que se obre en justicia. Nosotros no estamos escapando a la justicia, nosotros no queremos jueces, ni queremos nadie que nos favorezca, solo queremos a alguien que nos dé las garantías procesales que tiene que tener el expresidente y cualquier colombiano, y además que se obre en justicia. Nosotros no pedimos nada distinto a eso, y por eso también, en aras de la transparencia, en aras al derecho que tienen los ciudadanos a ejercer control con la función pública, hemos pedido que se levante toda la reserva del sumario. Perfecto, muchísimas gracias a Raúl por participar. Vamos a darle la palabra a Jorge Barón. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, senadora. Un gusto conocerla. Mi nombre es Jorge Eduardo Barón y soy estudiante de Ciencia Política de primer semestre. Senadora, quería preguntarle, bueno, durante la entrevista con María Isabel Rueda y Vicky Dávila, el expresidente Uribe mencionó algo sobre un tribunal de honor. Él dio mucho hincapié en el tribunal de honor y no hizo hincapié en la fiscalía, sino en el tribunal de honor. Entonces me preguntaba qué es el tribunal de honor y sí, qué es el tribunal de honor y si nos podría dar un panorama más amplio sobre eso. No, la idea del presidente de un tribunal de honor es un poco buscar algo, un mecanismo, alguien que pueda dar garantías para que se sepa la verdad, para él defender sus derechos, su derecho al debido proceso, su derecho a la presunción de inocencia, su buen nombre. Es que mire, este tema ha sido muy grave porque uno lo que nota es que hay todo un entramado criminal que ha venido desde hace muchos años tratando de minar con mentiras la imagen del expresidente Uribe, tratando de como de revertir la verdad, de crear lo que se denomina a veces una posverdad, una especie de nuevo relato histórico sobre lo que es y la obra del expresidente Uribe. Y cuando él ha hablado del Tribunal de Honores sobre todo eso, como un grupo que de manera imparcial pueda dar garantías para que se sepa la verdad, para él defender su honra, porque es que aquí lo que se ha visto todo el tiempo es un atropello. Mire, en la tutela que nosotros presentamos a la Corte buscando que se levantara la reserva, una de las cosas a la que nosotros hacíamos alusión es que en este proceso se ha buscado tratar de crear en el imaginario colectivo una especie de culpabilidad del expresidente Uribe y como generar una serie de manto de dudas. El expresidente Uribe lo único que ha pedido es recuperar su honor, es que se sepa toda la verdad, porque aquí lo que se ha dado es una terrible deconstrucción histórica y a mí por eso me alegra tanto poder dirigirme a gente joven, porque lamentablemente uno de los problemas que hemos tenido en Colombia es que muchos jóvenes no conocieron el país antes del presidente Uribe. No sabían que en 2002 Colombia era clasificado como un estado fallido. No sabían que Colombia estaba copado por las estructuras criminales de la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. Y por ejemplo, a uno le llama la atención que muchos de esos jóvenes salieron a aplaudir el proceso de impunidad de La Habana, donde a la FARC le entregaron un tribunal para juzgarlos, les entregaron 10 curules, les han permitido todos estos abusos, el rearme, y se desmovilizaron 13.000 guerrilleros. El expresidente Uribe logró el proceso de desmovilización más grande en la historia de Colombia. Desmovilizó más de 35.000 paramilitares y más de 18.000 guerrilleros en un proceso donde no les entregaron impunidad, pagaron cárcel, poquita, para los crímenes que habían cometido, pero pagaron cárcel, no les dieron curules, no les dieron estatus de beligerancia, no les permitieron crear su tribunal, simplemente dentro de nuestra justicia ordinaria se crearon unos jueces de justicia y paz ante los cuales han tenido que ir compareciendo. Y quienes violaron el acuerdo y continuaron delinquiendo fueron extraditados a los Estados Unidos a pagar cárcel. Entonces a uno le duele un poco
que en Colombia no se ha visto la historia, no se han visto las cifras, no han visto, por ejemplo, que el expresidente Uribe logró reducir un 90% el secuestro en Colombia, logró reducir en más o menos un 50% el homicidio en Colombia, logró reducir en más de 50% los cultivos ilícitos. El presidente logró rescatar la economía, la confianza y el lugar que el país merecía en el concierto de naciones. Lamentablemente hoy, esos sectores que han querido mancillar la honra y el buen nombre del presidente no, se han encargado de, a través de mentira, desdibujar la imagen y la obra del expresidente. Por eso a mí me alegra tanto hablar con ustedes, porque yo creo que las cifras y los hechos son tosudos. El doctor Juan Fernando lo decía al comienzo, es que el presidente Uribe es un referente de la democracia en la región y en el mundo. Por eso ha sido premiado por tantos países, porque él logró demostrar que bajo el marco de la Constitución y la ley y el respeto a los derechos humanos se podía derrotar al narcotráfico y al terrorismo, se podía combatir. Él logró que Colombia recuperara la esperanza, se convirtiera en un país atractivo para la inversión extranjera, logró la gran revolución educativa y del país de propietarios. Él lo dice siempre, Colombia en esos 8 años no quedó convertida en un paraíso, pero sí se sentaron las bases para que el país fuera en la dirección correcta. Un país con seguridad, con justicia, un país con crecimiento económico sostenido, sustentable, un crecimiento económico que además se legitimaba en la medida en que lograba combatir a la pobreza y la inequidad. Todo esto se vino atrás en los 8 años del sucesor, que se hizo elegir con las banderas del expresidente Uribe, que terminó dando al traste con todo lo que habíamos construido como nación. Y yo aprovecho que hay tantos jóvenes de tantos países acá para decirles algo. Construir democracia, construir institucionalidad cuesta mucho. Perderla es muy fácil y recuperarla es casi imposible. Mirémonos en el espejo de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de tantos países que están padeciendo esos regímenes antidemocráticos que violan sistemáticamente los derechos humanos. Mire, no repitamos la historia. La tragedia de Cuba empezó el día que amnistiaron a Fidel Castro. A todos ustedes los invito a que se lean un discurso muy bello que se llama La Amnistía, de Díaz Balart. En ese momento, Díaz Balart era congresista cubano. Cuando toda la asamblea decidió indultar a Fidel Castro, él era de las pocas voces que se opuso a esa amnistía. Y él dijo en su momento, es que ellos no quieren la democracia ni las instituciones, quieren permearla para destruirla desde adentro, para instaurar una oprobiosa dictadura. Y eso ocurrió. Hoy llevan 60 años sufriendo esa dictadura. Venezuela metió a la cárcel a su expresidente Carlos Andrés Pérez y amnistió a Hugo Chávez. Ahí empezó el camino de su tragedia. Colombia, hoy tiene en la cárcel al expresidente Uribe y amnistió a los terroristas de la FARC. Roguemos a Dios que hoy no esté labrando el camino de la tragedia Colombia. Y por eso nuestra esperanza es demócratas como los que están aquí, de Colombia y del mundo entero, para acompañarnos y para no permitir que nuestro país pierda la democracia, las libertades y la institucionalidad, que aunque imperfectas, nos ha costado construir, y en vez de destruirla, nosotros lo que debemos buscar es un camino de fortalecimiento de esa democracia, de esas instituciones, de esto que nos ha costado tanto, tanta sangre, tantas lágrimas y el esfuerzo de tantos compatriotas. Así es, estimada senadora. Aprovechando justamente lo último que menciona en su mensaje sobre la lucha que se ha dado desde diferentes espacios, quiero darle la palabra a un ecuatoriano que está también haciendo historia justamente con nosotros desde Colombia. Quiero darle la palabra a Javier Ordóñez. Él es el representante de nuestra organización política justamente para los ecuatorianos residentes en Colombia y quien está aquí presente. Entonces, Javier, te pediría por favor tomes la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Fernando. Senadora, gracias por la oportunidad de que podamos escuchar todo eso. Bueno, mi pregunta iba en torno a la al Tribunal de Honor, ya la contestó,
Pero aprovecho esto y aprovecho que alguien mencionó que para los extranjeros tal vez sea muy complicado entender la situación del expresidente Uribe. Como extranjero, viviendo en Colombia ya hace 3 años, realmente me he quedado con la boca abierta al ver el sinnúmero de irregularidades que ha significado el proceso al presidente Uribe. Escuchar que uno de los jueces, como Barceló, siendo parte, se declare antiuribista, a cualquier persona le mueve entender qué es lo que está pasando. Realmente yo sí, si bien es cierto, solo vivo hace 3 años acá en Colombia, para los extranjeros, mencionar Colombia, hay un antes y un después de Uribe. Antes de Uribe, jamás se le ocurría a las personas querer venir a Colombia. Y cuando llegó el presidente Uribe, venir a Colombia, transitar sus calles, en las carreteras ver a los militares haciendo este sencillo signo o símbolo de que se logró lo que antes no había, realmente pues como extranjero llama la atención. Ya que hay jóvenes acá, no saben lo que es vivir un gobierno que está en contra de todo eso. Nosotros ya lo sufrimos, nosotros lo seguimos padeciendo y lo hemos pagado con vidas de ecuatorianos, no solamente con votos. Intervengo porque creo que quedarnos callados es ser cómplices de eso. Intervengo porque como ecuatoriano, como extranjero en Colombia, lo estoy viendo, lo he leído de primera mano, me he empapado para poder abrir mi boca y expresar lo que estoy diciendo. Realmente Álvaro Uribe no es simplemente un colombiano más o un expresidente más, por algo fue el gran colombiano, por algo es el senador más votado de la historia colombiana, por algo es el presidente que cambió los rumbos de Colombia. Realmente no, la pregunta que iba a hacer la contestaron y quería decir esto, no podía quedarme callado, tenía que haberlo dicho. Ayer estuvimos con nuestro líder Guillermo Lasso, el futuro presidente de Ecuador, y a manera de broma, cuando mencionó, fue la posición, mencionó que por Colombia el presidente era Álvaro Uribe. Él le iba a mandar un saludo personal, seguro lo hizo, pero si no, está Juan Fernando, está gente de nuestro partido. Realmente todos los ecuatorianos consideramos que Álvaro Uribe es un ser de bien, una persona, un buen presidente y todo va a salir bien. Rogamos que todo se aclare y que se trate en derecho, porque cuando las personas son inocentes no hay que hablar demasiado para defender. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier, de todo corazón por sus palabras y ustedes sí que lo sufrieron. Uno de los grandes defensores del presidente Correa es justamente Iván Cepeda, uno de los que más peleó para que supuestamente tuviera todas las garantías procesales, fue Cepeda. Y Correa fue el hombre que le dio albergue a la FARC en el momento en que pudimos derrotarla. Lo digo con respeto por el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo hermano que tanto nos ha ayudado y que tanto ha sufrido también con los gobiernos que han sido cómplices de criminales, porque el criminal no tiene límites ni éticos ni fronterizos. El criminal que es criminal en Colombia, cuando va a otro país, va y hace daño también en ese país. Yo recuerdo que para nosotros ese fue un momento muy duro durante la administración del expresidente Uribe, porque era atacar un campo de terroristas en territorio de un país hermano al que queremos, al que respetamos. Nosotros jamás pretendimos hacer daño, ni lo haríamos nunca a Ecuador, ni al pueblo ecuatoriano. Nuestro problema era con un campo terrorista que protegía en su momento un gobierno aliado con ellos, cómplice de ellos. La presencia en su momento de Chávez y de Correa impidió que nosotros termináramos de una vez por todas con esas estructuras criminales que han azotado a nuestro país. Pero nosotros siempre hemos contado con ustedes. Yo les pediría a ustedes
que al doctor Guillermo Lazo le manden un abrazo de solidaridad, de admiración, de afecto. Un gran empresario, un gran banquero, un gran líder político, un hombre inquebrantable en sus principios. Esos son los políticos que requiere América Latina. Políticos con firmeza en las convicciones, políticos que entiendan que los principios no se negocian y que el futuro del país es más importante y es la causa más importante por la que siempre se tiene que luchar. Entonces yo aprovecho para enviarles con ustedes un abrazo enorme al doctor Guillermo Lazo, toda la gratitud, porque él ha sido un hombre cercano al expresidente Uribe, porque él siempre nos ha acompañado en esa lucha democrática. Entonces, un abrazo muy grande para él y muchas gracias, Javier, por tus palabras, porque de verdad que hay un antes y un después del expresidente Uribe en Colombia. De verdad que nosotros necesitamos que las presentes y futuras generaciones conozcan la verdad de un hombre que ha sido un demócrata carta cabal. Muchísimas gracias, senadora, y créame que tanto en representación de Creo América Latina como Juan Pablo, presidente nacional de Jóvenes Creo, y Javier de Creo Colombia, haremos llegar este mensaje a nuestro líder del movimiento Creo. Vamos a darle la palabra a Andrés Taborda, quien quiere intervenir. Andrés, adelante. Senador Holguín, buenas tardes. Muchas gracias por esa explicación del caso y un saludo desde Estados Unidos. Yo creo que nosotros los colomboamericanos aquí en Estados Unidos entendemos la relación tan importante que nuestros países tienen y el gran amigo que el presidente Uribe ha sido y todo el progreso que pudimos lograr cuando estuvo en la presidencia. Mi pregunta para usted es que, dado el caso que la Corte vuelva en 5 días y diga que no, que el caso se queda en la Corte Suprema, ¿qué pasa entonces? Pues para nosotros eso sería muy grave, Andrés. Nosotros tenemos que buscar las vías jurídicas porque yo creo que esa sí sería la tapa. Y sería la tapa porque yo escribí de hecho un artículo que salió hoy que se llama ¿Por qué el caso de Uribe debe ir a la Fiscalía? Legalmente existe todo el soporte jurídico que explica por qué tiene que ir a la Fiscalía. Y vuelvo y digo, tiene que ir por varias razones. La primera es porque la Constitución Política de Colombia es muy clara cuando dice que la competencia de la Corte Suprema de Justicia es sobre los aforados. En el momento en el que el expresidente Uribe renuncia a la curul, deja de ser aforado. Pero además hay muchas providencias de la Corte Suprema desde 2009 que dice que solo mantiene la competencia en los procesos, así no se sea aforado, si el hecho guarda relación directa con la función, en este caso como parlamentario. Este no es el caso porque se supone que el proceso contra el expresidente Uribe es por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Se supone que esos son los supuestos delitos que cometió el expresidente y eso nada tiene que ver con su función como congresista, pero además, en ese auto, que es yo creo que un adefesio jurídico que tendrán que estudiar las facultades de Derecho en algún momento, en la página 1546 dice, abro comillas, no se advierte entorpecimiento de la buena marcha de la administración. En su momento, el auto que privó de la libertad al expresidente Uribe le permitió seguir siendo senador. ¿Por qué? Porque ahí mismo afirman que no entorpece la administración. Por lo tanto, el supuesto comportamiento no tiene relación ni directa ni indirecta con la labor de senador, porque la propia Corte en el auto que le dice que tiene que quedarse privado de la libertad le dice, pero usted puede seguir siendo senador porque eso en nada interfiere con su función. Es decir, partiendo de la Constitución, partiendo de las providencias que generó la Corte desde el 2009 y por ejemplo del auto que es del 1 de septiembre de 2009 de la casa de la Sala de Casación Penal de la Corte, es clarísimo que el caso del expresidente pasa a la Fiscalía. Esa es la razón jurídica que está sustentada en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 235, que está sustentada en el Acto Legislativo 01 de 2018, que está sustentada en las providencias de la Corte de 2009, pero además
de esas razones en derecho, hay otras razones no jurídicas o que uno podría decir, puede que no sean tan fuertes como esta, pero que tienen peso. ¿Cuáles son esas razones? La más grande es que esa corte no puede dar la mínima garantía de un juez, de un juicio justo, de un juez imparcial y del debido proceso. Y no lo puede dar porque nunca le quiso informar al presidente que estaba siendo investigado a pesar de que él lo solicitó por derecho de petición. No lo puede dar porque no le permitió rendir versión libre, que es parte del derecho que tiene el presidente a la defensa y que asiste a cualquier ciudadano. No lo puede dar porque la Corte violó la presunción de inocencia y ordenó la prisión domiciliaria, que ha sido calificada como una medida desproporcionada y carente de idoneidad. No lo puede dar porque esa misma Corte aceptó pruebas ilícitas como las 22.000 interceptaciones del magistrado Barceló. No lo puede dar porque le ha negado a la defensa el derecho que ellos mismos habían decretado a escuchar las versiones de alias Mancuso, el Tuzo Sierra o Monoleche. No lo puede dar porque apartó a la magistrada Lombana, pero no hizo lo mismo con Reyes y Alarcón, que tenían claros impedimentos. No lo puede dar porque compulsó copias de la orden de detención contra el presidente Uribe, violando como lo que establece la ley en esa etapa procesal y además generando una presión indebida sobre testigos. No lo puede dar porque esta misma Corte ha permitido que se viole la reserva sumarial, generando estereotipos contra el presidente. En fin, lo que queda claro hoy es que ni política ni jurídicamente la Corte tiene hoy la legitimidad ni la legalidad para mantener el proceso. El proceso tiene que ir a la fiscalía y ese tiene que ser un objetivo de los colombianos. Mire, el libertador Simón Bolívar decía que la justicia es la reina de las virtudes republicanas, porque en la justicia se sostiene la igualdad y la libertad de las naciones. Y por eso el caso del expresidente Uribe es tan grave, porque es un caso de flagrante injusticia, donde se está violando las bases de la democracia y del Estado de Derecho. Perfecto, muchísimas gracias. Informo cuál es el orden de palabra de quienes tenemos anotados, porque también estamos próximos a concluir este importante foro, pero esperamos, senadora, no sea el último. Para nosotros sería un gusto poder seguir de cerca el caso del expresidente. Vamos en estos momentos con Andrés Rojas, después Andrés Felipe Graciano, Juan Nicolás Vizcaya. De ahí vamos a una de las personas que nos solicitó la palabra vía interno, Daniel Ernesto Guevara, y de ahí volvemos con el orden de las manos levantadas. Entonces, adelante, Andrés. Hola, senadora, buenas noches y a todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Senadora, mi pregunta va referente a, digámoslo así, ¿qué prácticas en el sistema internacional podríamos utilizar para defender el proceso de Álvaro Uribe? Yo creo que, aprovechando que hay compañeros extranjeros y de la región latinoamericana, que nos pudieras explicar o ampliar el tema sobre cómo elevar una demanda, no sé, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o por qué no llevar un proceso a cabo en la misma Washington, en un mismo, digámoslo así, juicio en Washington que juzgue a Cepeda por manipulación de testigos, teniendo en cuenta que él utilizó un puesto oficial para acceder a las cárceles y según la ley federal de Washington, esto sería un delito. Sí, varias cosas. Muchísimas gracias, Andrés. Hay un grupo de abogados que están estudiando todas las medidas que se pueden tomar en el exterior frente al proceso. Como lo decías tú, existen varias posibilidades. La Corte Interamericana, la propia ONU tiene como una especie de posibilidad de hacer un monitoreo para poder dar garantías en los juicios de que existan jueces justos e imparciales. Pero ese tema jurídico lo están analizando los abogados, a ver cuáles serían las vías para poder garantizar la protección de los mínimos derechos que tiene el expresidente Uribe y que tiene cualquier ciudadano en el mundo, de debido proceso y todo esto.
Por ahora, ¿qué sería para nosotros importante? Varias cosas. Uno, muy importante, las manifestaciones de apoyo que vienen haciendo partidos, movimientos, ONGs, presidentes, expresidentes, parlamentarios del mundo. Las manifestaciones del vicepresidente de Estados Unidos, de los expresidentes Macri, Aznar, Calderón, Fox, todas esas manifestaciones son importantes. Es muy importante también que nos ayuden para que en los distintos países se vaya conociendo este proceso. Todo lo que, en la medida que vamos avanzando, poder ir informando cómo se va surtiendo. Porque mire, el que permite una injusticia permite todas las injusticias. Y yo creo que cuando uno es demócrata, la lucha por la democracia no tiene límites fronterizos. Uno lucha por la democracia de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, por todas las democracias, porque ese es como un valor fundante de Occidente, es algo por lo que todos deberíamos luchar. Y el llamado por ahora es, doctor Andrés, que nos ayuden dando a conocer en sus países el proceso. Yo le envié hace un momentico al doctor Juan Fernando un documento donde están como los 100 puntos más graves dentro del proceso del expresidente Uribe. Es un documentico resumen, tiene como 15 páginas donde hay 100 puntos para entender el caso del expresidente Uribe, para que el doctor Juan Fernando se los pueda compartir. Para nosotros sería muy importante que partidos, organizaciones vean ese proceso, que nos ayuden a darle difusión a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, para que la gente se entere un poco de lo que está pasando y nos ayuden a hacer una veeduría internacional sobre el proceso. Como digo, las otras estrategias judiciales las están estudiando los abogados. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Juan Nicolás Vizcaya. Senadora, primero que todo, muy buenas noches. Muy contento lamentablemente no puedo poner mi cámara, pero muy contento de estar aquí presentes con ustedes. La verdad, admiro mucho su trabajo por Colombia, admiro al presidente Álvaro Uribe Vélez. Y mi pregunta, definitivamente, tengo la intención de hacer una pregunta, pero también de expresar mi preocupación al respecto. Porque, como todos sabemos, Álvaro Uribe Vélez ha sido el pilar de la democracia, el muro de contención del socialismo del siglo XXI, quien ha combatido a los narcoterroristas durante años. Y hoy en día, estos mismos narcoterroristas están confabulando una venganza contra este honorable senador y honorable expresidente. Y lamentablemente, vemos mucha juventud, digamos, desinformada, porque me dicen, Nicolás, ¿usted por qué es del Centro Democrático si usted ni había nacido y ni siquiera había vivido esas experiencias de las FARC? Yo le digo, porque mi papá es militar y conozco directamente las atrocidades que han hecho estos narcoterroristas. Y no solamente eso, sino que ahora que nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez está encerrado y está secuestrado, porque no está dictado, sino está secuestrado y la verdad privado de su libertad por una corte completamente politizada, ¿qué nos deparará para el 2022 y qué podemos hacer nosotros como jóvenes para no caer en esas manos del socialismo del siglo XXI? Y teniendo en cuenta de que en el Congreso hoy en día hay narcoterroristas legislando para Colombia. Entonces esa es mi preocupación. Como jóvenes, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar esa desgracia en Colombia? Muchas gracias, Juan Nicolás. Ahora se me olvidó algo con Andrés, y es que sí existe la posibilidad, eso se está mirando, de ver si se puede hacer el tema de la denuncia Cepeda, porque él sí cometió un delito en Estados Unidos cuando se fue a presionar testigos en cárceles allá. Juan Nicolás, primero mándele un abrazo muy grande a su papá, porque usted tiene el privilegio de ser un héroe, porque si alguien nos ha permitido mantener lo que hoy tenemos de país, son nuestras gloriosas fuerzas militares y de policía. Ellos han combatido todas las amenazas en Colombia, la amenaza del narcotráfico, la amenaza del paramilitarismo, la amenaza de la guerrilla, todas. Y los hemos visto hacer unos sacrificios y hacer unas operaciones que hoy nos permiten decir que nosotros tenemos la mejor fuerza pública del mundo. Una fuerza pública civilista, honorable,
que actúa con apego a la Constitución y la ley y que ha permitido mantenernos durante más de 200 años libre. El ejército, ese ejército bicentenario que nunca se ha dado por vencido y que ha sido muchas veces muy superior a la dirigencia política. Entonces, un abrazo muy grande a su papá. Y yo creo, Juan Nicolás, que ustedes, los jóvenes, tienen un papel enorme en lo que pueda pasar en el 2022. Y el papel que ustedes tienen son de informar, de formar y movilizar. ¿Eso qué quiere decir? Que jóvenes como usted, que no se han dejado engañar, que conocen la verdadera historia de Colombia, que conocen lo que ha provocado ese modelo fallido en tantos países de América Latina, están llamados a hacer un esfuerzo enorme, que es tratar de formar, de informar y de movilizar a otros jóvenes para que no caigan en la tentación de los populismos. En estos días que estuve en una conferencia con Sabater, me llamaba mucho la atención porque Sabater decía algo que es cierto: el populismo es la democracia de los ignorantes. Entonces, y cuando uno habla de los ignorantes, habla de que necesitamos que la gente se forme y se eduque de manera integral y se eduque políticamente para entender lo que está pasando, para entender las amenazas que tiene hoy Colombia, para que entienda que es falso ese dilema entre libertad y seguridad, que no puede haber libertad despreocupada de la seguridad, porque eso es un absurdo, que entienda que es falso el dilema entre salud pública y economía. No hay salud sin educación, no hay salud sin economía y no hay economía sin salud. Que entienda que es falso el dilema entre estatismo y capitalismo salvaje, que nosotros hemos defendido la libertad de empresa y el modelo capitalista como un capitalismo del bien común, como un capitalismo consciente, donde ganan todos, gana el empresario, gana el trabajador, gana la sociedad, gana el medio ambiente. Nosotros ya estamos de salida. Yo ya estoy muy viejita, aunque todavía conservo ganas de luchar y voy a luchar hasta el día que me muera. Pero ustedes que están tan jóvenes tienen una tarea titánica y es esa, de formar, de informar, de no dejarse llevar por esos cantos de sirena, porque a uno le duele. Miren, Juan Nicolás, cuando yo veía jóvenes tomándose selfies con Timochenko, yo decía, un niño de estos, ¿en qué está pensando? Cuando trata como rockstar a un hombre que llenó de sangre y muerte a nuestro país. Hombres que reclutaron menores de manera forzosa, niñas que las abusaron y las obligaron a abortar, que pusieron bombas, que mutilaron soldados, policías, civiles, que masacraban comunidades enteras, que cortaban cabezas de soldados y policías y jugaban con ellas, que con pipetas de gas mataban gente inocente dentro de una iglesia. Uno dice, ¿qué están pensando estos jóvenes que son capaces de tomarse fotos y de defender a criminales atroces y de lesa humanidad? Esa es la tarea, Juan Nicolás: organizarnos, estudiar, informar, formar y movilizar más jóvenes. Y a veces ustedes, los jóvenes, terminan hasta educando a los mayores para que no caigan en esas tentaciones. Nosotros a veces nos hemos equivocado porque no sabemos transmitir el mensaje. Un joven de pronto le escucha más fácil a otro joven. Entonces ustedes tienen una tarea enorme de pedagogía, una tarea enorme para sensibilizar. Yo se los decía, difícil conseguir la democracia, fácil perderla, casi imposible recuperarla. No la dejemos perder. Estamos a tiempo, estamos en el límite. Estamos en el límite, pero estamos a tiempo para no perderlo. Senadora, y aprovecho para decirle que soy estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, admiro su trabajo, como le dije inicialmente. Mi nombre es Juan Nicolás y espero que algún día pueda compartir con usted esa lucha democrática por Colombia y por la patria que yo como colombiano amo tanto. Muchas gracias por su respuesta y por su tiempo y disposición para escuchar mi pregunta. No, Dios lo bendiga. Y miren, a ustedes los jóvenes, yo les digo algo: si hay algo que uno tiene que aprender a amar y a meterse en las venas y en el corazón, es a la patria. La patria merece cada sacrificio.
La patria uno la tiene que querer porque de ahí vienen sus ancestros, su sangre, lo que uno es, lo que uno puede soñar. Uno en cualquier otro país termina siendo extranjero, termina siendo ciudadano de segunda. La patria uno tiene que aprender a sentirla como si fuera parte de la carne de uno, de la entraña. Y en eso no ahorremos esfuerzos. La patria duele y la patria se tiene que querer como se quiere a una mamá, como se quiere a lo más grande, porque es lo más grande que uno tiene. Entonces, y que no nos vean abatidos, porque esa es la victoria del terrorista y del criminal, ver acomplejado al dirigente, ver acomplejado al ciudadano, verlo muerto de miedo, sin moridera. El presidente Uribe sabe lo que nos está doliendo, el secuestro que él está padeciendo, pero él no espera de nosotros menos a seguir en pie de lucha en el combate, como él nos ha enseñado. Bueno, señora, muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Juan Nicolás. Quisiera informarles que por razones de tiempo vamos a dar 3 intervenciones más para concluir. Nuevamente reiterando que esperamos no sea el único compromiso. Igualmente hacer llegar algunos mensajes que le están enviando, senadora, a través del chat interno de Andrei García desde Costa Rica, Jimena Gutiérrez desde Venezuela, Víctor Andrade desde Chile, y hay varias personas que han enviado varios mensajes de solidaridad. Y con su autorización quisiera compartir a través del chat de este Zoom el documento que me ha enviado, ya que varias personas nos los están pidiendo y así van a poder tener acceso. Entonces vamos a tener en derechos de palabra a Luis Felipe Collazos, de ahí vamos a tener a Andrés Felipe y finalizamos con Santiago Pardo. Entonces adelante Luis, bienvenido. Luis Felipe, adelante, si puedes activar tu audio, por favor. Mientras logramos la conexión con Luis Felipe, vamos a darle la palabra a Andrés Felipe Graciano, que nos ha pedido la palabra. Adelante, Andrés. Muy buenas noches, senadora. Soy de el corregimiento de Aragón, un municipio de Santa Rosa de Osos en Antioquia. Mira, yo tengo como una duda. Que en este momento, ¿qué va en el proceso del expresidente Álvaro Uribe? ¿Qué están haciendo? Muchas gracias, Andrés Felipe. Un abrazo, ay, como es de rico Santa Rosa. Un abrazo grandote. Te cuento en qué vamos. En este momento, el proceso continúa en la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando que la sala de instrucción, ya la defensa llevó la carta donde hace la solicitud formal para que se proceda como tiene que hacerse en derecho a pasar el caso a la fiscalía. Estamos esperando que ellos tomen la decisión para que esperamos sea en derecho y por lo tanto que el proceso pase a la fiscalía. Estamos esperando también que una vez esté en la fiscalía, pues se levante la reserva sumarial para que todos puedan conocer en integridad el caso y estamos solicitando que le permitan al presidente defenderse en libertad, porque como lo han dicho magistrados de la Corte Constitucional, esa medida no es una medida en derecho, fue una medida muy desproporcionada de la Corte. Y eso es lo que estamos esperando. Una vez eso pase, que se surta el proceso, que el presidente tenga un juez justo, imparcial, que permitan todos los testigos que la defensa había solicitado, que había decretado la Corte y que no permitió que se dieran, que se limpie el proceso de pruebas que de manera ilegal tiene el proceso. Y nosotros lo único que estamos esperando es que se pueda obrar en justicia. Por ahora lo urgente es: 1, lograr que el proceso pase a la fiscalía. 2, que se levante completamente la reserva sumarial. 3, que le permitan al expresidente defenderse en libertad, porque ya son más de 15 días secuestrado por la Corte. Y nosotros decimos secuestrado porque no hay ninguna razón para esa privación de la libertad que decretaron. Muchas gracias, senadora. Y no podemos permitir, desde Santa Rosa de Osos, rechazamos totalmente esto. ¿Cómo podemos ver que nuestro país va en esas circunstancias que
como usted dice, secuestran a una persona que le devolvió la fortaleza a nuestro país. Rechazo total. Dios lo bendiga, Andrés Felipe, Dios lo bendiga. Y esa yo creo que tiene que ser la actitud de los colombianos. Yo se los decía al comienzo, es que esto no se trata de una persona solamente. Es que aquí lo que uno ve es que si atropellan al hombre que le devolvió la libertad a Colombia, ¿qué puede esperar el país? ¿Qué podemos esperar de la institucionalidad, de la democracia, del Estado de Derecho? Sí, yo soy un joven que creo que conoce a un compañero que trabajamos incansable por, ¿cómo le digo?, rechazar esto. Usted lo conoce, Lucas Palacio Tobón. Ay, sí. Ay, sí. Y sigan en esa lucha, Andrés, que ustedes son unos patriotas. Y vamos a trabajar hasta, como usted dice, por una patria que tenga la valentía de hacer justicia y que la haga como es, que a la cárcel los que tienen que ir a la cárcel y en libertad nuestro presidente Álvaro Uribe. Ay, hermoso. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención. Vamos a pasar a la última intervención de esta noche antes de pasar a despedir este evento. Santiago Pardo, adelante, te escuchamos. Buenas noches, senadora. Tenía una pregunta en cuestión de una cosa que habló mucho el presidente Álvaro Uribe en la entrevista con Vicky Dávila y nos advirtió mucho de las elecciones del 2022. Entonces estaba preguntándome qué plan tenía el partido para esas elecciones, cómo nos podemos unir la gente de derecha, la gente de bien de Colombia, para que no dejemos que gane el socialismo en este país y nos destruya nuestro hermoso país. Ay, muchísimas gracias, Santiago. El presidente fue reiterativo con el 2022. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar primero unidos, hacer mucha pedagogía, cumplirle al presidente con esa agenda. Él nos dejó más de 100 proyectos en el partido por los que tenemos que trabajar en esta legislatura. La tarea de la reforma a la justicia a través del referendo. Recordemos que inicialmente se habló de una constituyente. Muchos colombianos tenían prevenciones con la constituyente porque además es algo que venía tramando la FARC y otros sectores de extrema izquierda. Finalmente, por un tema de tiempos, de eficacia y muchas otras razones, se decidió por el referendo. Tenemos que ir avanzando en eso para lograr la reforma estructural a la justicia que el presidente Uribe ha pedido. Tenemos que seguir combatiendo de frente el narcotráfico y el terrorismo. Y yo creo que es muy importante que el partido continúe trabajando unido. Miren, este no es momento de divisiones, no es momento de cálculos, no es momento de politiquería. Este es un momento para patriotas. Finalmente, no importa el nombre del que vaya a ser el candidato. Lo que importa es que todos vamos unidos en torno a una plataforma común, donde defendamos lo que el presidente nos ha enseñado: la seguridad y la justicia como un binomio inseparable, las libertades y la libertad de emprendimiento. Nosotros tenemos que defender la libertad de empresa, tenemos que defender la política social, pero ojo, no la política que es llenar de subsidios y volver a la gente mendiga del Estado, la política donde a las personas les demos las oportunidades para que salgan adelante, para que trabajen. El trabajo dignifica. Es que esto no se trata de hacer lo que hace la izquierda, que es llena de subsidios, vuelva al ciudadano perezoso, vuelva a lo dependiente del Estado, acabe la empresa privada, porque llega un momento donde sí logran la igualdad, vuelven a todos miserables. Nosotros necesitamos que haya crecimiento económico vigoroso, que ese crecimiento económico se pueda irrigar a toda la comunidad, que logremos combatir la pobreza y la inequidad. Eso sí, teniendo claro que si hay subsidios, tienen que ser subsidios limitados en el tiempo, tienen que ser subsidios condicionados y simplemente para dar una plataforma a partir de la cual el ciudadano pueda valerse por sí mismo, porque lo que no podemos crear es un país donde todos terminen mendigos del Estado. Eso no es bueno para ninguna democracia. Las democracias necesitan clases medias vigorosas, necesitan crecimiento económico vigoroso, necesita que cada uno pueda aportar con su trabajo a la construcción de la nación. Eso es lo que tenemos que salir a defender, esas plataformas, esas ideas.
y salir, Santiago, a una cosa que es difícil, pero que es importante, a contar la verdad. Porque ellos están llenos de bodegas, de series horripilantes y están tratando de lavarle la cabeza a la gente con mentiras. Pues nosotros tenemos que estar aquí como patriotas combatiendo, diciendo la verdad, trabajando en ese marco de la Constitución y la ley como nos enseñó el presidente Uribe, pero sin miedo. El presidente Uribe siempre decía que él no había nacido en el año de los temblores. Pues aquí ninguno pudo nacer en ese año, porque los necesitamos fuertes, vigorosos, combativos. Uno a veces con tanta dificultad le quisiera dar como moridera, pero el presidente nos enseñó que la batalla se da sin triunfalismo y sin moridera, con trabajo, trabajo, trabajo. Eso es lo que nos toca para el 2022. Ya mi Dios proveerá a ver quién es el candidato. Hoy lo importante es la pedagogía, es lograr congregar muchos líderes en torno a un tronco, a una estructura de unos mínimos fundamentales que tenemos que defender en Colombia para no dejar que el país lo arrastre el populismo que ha acabado con tantos países de la región. Muchas gracias, senadora, por su respuesta. Y acá desde Bucaramanga, siempre protegiendo las ideologías de Álvaro Uribe y mi familia, desde que yo era chiquito, me acuerdo cuando Uribe corrió en el 2002, que fue el año que nací, y yo siempre he visto a Colombia de mucho mejor y nunca he visto las noticias que a mis papás les tocó ver. Entonces, muchas gracias por su trabajo y gracias por proteger al mejor presidente que ha tenido este país. Gracias. Dios lo bendiga, Santiago, a usted y a sus papás, porque mire, algún día me preguntaban, lamentablemente en Colombia, en muchas universidades y colegios públicos y privados, hay profesores que tratan de adoctrinar a los muchachos contra el presidente y a contarles una historia que no es real. Y los muchachos que se resisten a eso es porque normalmente han crecido en hogares de demócratas, en hogares de personas agradecidas, que vieron y no olvidan la Colombia que recibió el expresidente Uribe y la Colombia que nos entregó. Entonces, Santiago, a usted gracias por ser un luchador y mándele un abrazo a sus papás porque usted piensa como piensa seguramente porque sus papás lo han protegido de la mentira, de la manipulación que muchas veces quieren hacer algunos medios o algunos profesores en colegios y universidades de Colombia. Muchas gracias, senadora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, senadora. Realmente quiero parafrasear un poco, como usted mencionaba. Hay que buscar, el destino de los ciudadanos no tiene que ser dependiente del gobierno ni los políticos de turno. Siempre hablamos acá en Creo de los ciudadanos libres, que dependan más de sus capacidades y que tengan un gobierno amigo que les genere las oportunidades para que puedan salir adelante. Así que yo creo que esa es la bandera de lucha de toda esta generación que tiene que impulsar. No caer en el populismo ni la dependencia del ciudadano con el gobierno ni el Estado. Quiero aprovechar rápidamente para saludar amigos desde Costa Rica, desde Colombia, desde Ecuador, tenemos amigos de Perú, específicamente acá en Ecuador, amigos en Guayaquil como Byron Paredes, desde Machala como David Villaseñor, desde Zaruma a Blanca Mora. Realmente ha sido un gran conversatorio, hemos tenido una gran acogida, ha sido un tema interesante que estábamos a la expectativa de tener esta información de las personas que están viviendo. Realmente muchos jóvenes han tenido esa inquietud de contrastar información, como decía justamente nuestro amigo que tuvo la palabra, que me anticipó. Las noticias que él ve en este momento no son las que observaban sus padres. Eso yo creo que ha sido el mejor regalo de grandes líderes políticos, como estuvieron ustedes en Colombia, como es Álvaro Uribe, que todavía lo tienen en vida, tienen que defenderlo, defender ese legado, y como estoy viendo en el chat, viva Colombia realmente, tantos mensajes, creo que eso inyecta mucho patriotismo, ver cómo defienden ustedes su país, y eso es lo que tienen que mantener. Así que yo creo que finalmente, estimada senadora, del mensaje final a los jóvenes, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes. Como decía Juan Fernando, estoy seguro que no va a ser la última vez que estaremos cerca. Así que adelante, estimada senadora. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, doctor Juan Fernando, doctor Javier, a todos los jóvenes, a todas las personas del movimiento Creo, de Jóvenes Creo, de los jóvenes de UPLA. Gracias desde el fondo del alma por darme este espacio, por permitirme compartir con ustedes. Gracias por esa lucha que cada uno en sus países da
en defensa de la democracia, de las libertades de sus compatriotas. Gracias, porque para nosotros es muy importante que los jóvenes en Colombia y en el mundo conozcan la verdad de un hombre como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un demócrata, un hombre que luchó por Colombia y que ha luchado por la región, el primer hombre que combatió a Hugo Chávez, el hombre que ha combatido los populismos y el socialismo del siglo XXI, el hombre que nunca se ha dejado amedrentar. Para mí es importante y es un honor haber estado esta noche con ustedes. El documento que les pasó Juan Fernando en el chat y que ojalá lean, son 100 puntos básicos para entender el caso del expresidente Uribe. Ojalá me vuelvan a invitar y ojalá les tenga buenas noticias pronto. Nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia, que en el marco de la democracia, el Estado de Derecho, al presidente le permita, pues justo, imparcial, un derecho donde se leen las mínimas garantías que tiene que tener cualquier ciudadano en una democracia para defenderse. Yo estoy convencida que así va a ser, porque lo conozco. Yo tengo el privilegio de conocer hace muchísimos años al expresidente Uribe. Trabajé con él en presidencia, trabajé después que terminó la presidencia como asesora y luego como senadora a su ladito en el Congreso. Estuve estos años y les digo una cosa, gracias a Dios hoy el Congreso es virtual, porque yo no me imagino lo que yo siento llegando a esa silla, a mi curul, sin tener al lado a Álvaro Uribe, que yo creo que es uno de los políticos más grandes que ha dado Colombia, que ha dado la región, y un hombre que tiene un cuerpo de doctrina que yo sé que sería útil para todas las democracias de América Latina. Muchísimas gracias, senadora, de verdad, por sus palabras y todo lo que ha mencionado. Y justamente cuando hablamos de la lucha que se tiene que dar en conjunto entre todos, acabo de compartir vía el chat del Zoom y lo compartiremos nuevamente en nuestras redes sociales, un comunicado justamente por parte de la red de la Unión de Partidos Latinoamericanos, una red que integra a 20 partidos políticos de 16 países de la región, donde todos justamente exigen a una misma voz que se defienda y se le dé a Uribe su libertad. Así que en ese sentido, muy agradecido por este compromiso, por la participación de quienes nos acompañaron a través del Zoom y de las más de 158 personas que nos acompañaron durante toda la transmisión en Facebook. Les damos muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. La invitación siempre va a estar aquí porque las causas de libertad no pueden cerrársele justamente ninguna puerta ni ventana, sino al contrario, tienen que hacerse más fuertes. Así que, senadora, siempre será un gusto tenerlo aquí a usted y muy pronto tener al expresidente en libertad para que también nos pueda dar un mensaje a todos los jóvenes de UPLA. Entonces, muchísimas gracias en ese sentido. Muchas gracias, de verdad. Dios los bendiga. Muchas gracias y que sea muy pronto que el presidente Uribe en libertad esté con ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches con todos. Chao, chao. Buenas noches.